Lucas capítulo 17 versos 26 al 30. Dice, como fue en los días ¿qué dice? De Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, en los días en que regrese Jesús. A eso se refiere. ¿Cómo era la situación? Dice, en los días de Noé. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, se comprometían, se casaban, se divorciaban también, aunque no dice aquí, dice, hasta el día en que ¿qué? Entró Noé en la arca. Dice, y entonces vino ¿qué? El diluvio y los destruyó a todos. Hasta aquí, hasta esta mitad de la lectura, pareciera que pues es malo comer, beber, casarse, porque aquí dice que así era la condición del mundo y entonces vino el diluvio y fueron destruidos. Más bien aquí se refiere a no que estas actividades sean malas, sino que llegó el diluvio y los destruyó. Este, quiere decir que les cayó de sorpresa porque era un día común, eran los días normales. La gente comía, trabajaba, bebía, se casaba, etcétera. Y lo que quiere decir aquí el texto es que de pronto vino que el diluvio, no que esas actividades fueran malas, ¿sí? Y dice que igualmente, como sucedió pues los tiempos de quién, de Lot. ¿Recuerdan a Lot, el sobrino de Abraham? Esto sucedió mucho tiempo después, dice muchos años, muchísimos años después. ¿Cómo era la condición? Dice en los días de Lot. También dice comían, bebían, compraban, aquí ha aumentado otra actividad, compraban, vendían estas dos y plantaban y edificaban. Estas cuatro actividades no las menciona arriba. Dice, pero el día en que Lot salió de Sodoma, ¿qué pasó? Llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesús, se manifieste en su segunda venida. Y aquí menciona otras actividades que tampoco son malas en sí mismas. En los días de Lot, comer es bueno, beber también, comprar, vender, plantar, pues, trabajo, edificaban. Pero lo que quiere decir también es de que la gente seguía su rutina de actividades normal, tranquilos, y de pronto vino que la destrucción sobre Sodoma y Gomorra. Es decir, la destrucción en los días de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra en los días de Lot no fue porque hacían esas actividades. A veces llegamos a malentender el texto. Ahorita vamos a ver cuál fue la razón por los que fueron destruidas y es, cuál será la razón por la que también este mundo será destruido, porque dice que así como en el diluvio, así como en los tiempos de Lot, así va a suceder al final de los tiempos cuando venga Jesús. Y la condición va a ser la misma. Ahorita nosotros comemos, bebemos, compramos, vendemos, plantamos, edificamos y nos casamos, etcétera. Y dice que de pronto va a aparecer nuestro Señor Jesús en las nubes de los cielos. Así es que, eh, pues, vamos a ver en realidad por qué fue que hubo esta destrucción en estos dos tiempos y que va a haber al final de los tiempos. Eso es precisamente el evangelio de qué, de hoy, dice aquí en esta figura. Es decir, esa es la noticia de hoy. En los días de Noé, la noticia era que iba a venir un diluvio. En los días de Lot, la noticia fue que iba a venir la destrucción sobre esas dos ciudades. Hoy la noticia es de que este mundo va a ser ¿qué? Destruido y renovado, hecho nuevo, con la aparición de nuestro Señor Jesús. Esa es la noticia, el Evangelio. Evangelio quiere decir noticia, es una palabra de origen griego que significa noticia, pero buena noticia, ¿eh? Y podemos decir, pero ¿cómo va a ser buena noticia que se acabe este mundo? Sí,
Es que esa es buena noticia porque este mundo ya está muy dañado, muy corrompido, muy lleno de violencia, de todo. Y entonces el Señor quiere hacerlo nuevo y esa es la buena noticia. Y quiere que nosotros disfrutemos de ese nuevo que, nuevo mundo. Muy bien, entonces vamos a ver aquí esto. Dice, en los días de Noé es base, fue igual que qué, más bien, en los días de Lot. La vida como transcurría mal en los días de Noé y en los días de Lot. Y los días de Lot también van a ser igual por consecuencia con nuestros días, igual a nuestros días. Así es que nuestros días va a suceder lo mismo, como decía el texto, que en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé. Dice que hay tres pecados graves que causaron sus destrucciones. Ahora sí vamos a hacer, no que trabajaban, vendían, se casaban y todo. Hay tres pecados muy graves que causaron esas destrucciones, tanto en los tiempos de Noé con el diluvio como en los tiempos de Lot, Sodoma y Gomorra. Y bueno, el primero de los pecados graves, vamos a mencionar solo tres, había muchísimos, pero estos eran los que originaban a los demás, ¿no? De los que se derivaban otros pecados. Dice, el mundo y las ciudades, número uno, se habían llenado de ¿qué? Mucha violencia. Génesis capítulo 6 versos 5 6 y el 6 11 por ahí no vamos a leerlos, pero si quieren anotar las citas. En los tiempos de Noé y en los tiempos de quién? De Lot, el mundo y las ciudades se habían llenado de mucha violencia. Esto lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, ese fue uno de los graves pecados que causaron o que llevaron a esto, al mundo a la destrucción y a estas dos ciudades. Había mucha violencia, pero dice que como en los días de Noé y en los días de Lot, también son nuestros días. Entonces la pregunta sería, hoy, en el 2024, nuestro mundo, nuestras ciudades, están llenas de violencia, de mucha violencia, extremada violencia. Cada quien podemos contestarnos, bueno, si es que vemos noticias, ¿verdad? Cuando no estamos enterados de lo que sucede a nuestro alrededor, pues podemos decir, no, ¿cuál violencia? La única violencia es la que este, se ejerce aquí en mi mundo, en mi familia, en mi trabajo, en mi escuela. No, pero la condición es a nivel que mundial y es a todos los niveles, ¿sí? La mucha violencia. Y estamos en una condición igualita a la de los días de Lot, de los días de quién, de Noé. Por lo tanto, quiere decir que va a venir una destrucción. Pero si fuera solamente pura violencia, bueno, pero hay otra cosa, ¿sí? Bien, lo que dice eh, la escritora Elena de White, dice, inspirada por Dios, en Patriarcas y Profetas, página 153. Dice, los habitantes, hoy, sí, está hablando de estos tiempos, bueno, en los tiempos antiguos y en los tiempos de hoy, sí, porque ahí se desafiaban en el pasado, públicamente a quién, a Dios y a su ley, y encontraban deleite en los actos de qué, de violencia. Eso era antes. Ahora la pregunta sería, ahorita, los habitantes de las ciudades en todo el mundo desafían públicamente a Dios y a su ley. Una pregunta. Todos los días se desafía la autoridad de Dios y la ley de Dios, estableciendo leyes contrarias a lo que Dios hace, a lo que Dios quiere. Por los legisladores, los gobiernos, pero también a nivel familiar, a nivel estatal, a nivel personal, nosotros desafiamos en realidad a Dios, la autoridad de Dios. Y hoy en la actualidad el mundo encuentra deleite en los actos de violencia. Sí, basta con meterse a internet y empezar a ver muchas formas de entretenimiento que
que conllevan muchos actos de violencia. Dice que se encuentra de ley, ¿sí? Hay una perversión de la conducta humana en que ha llegado le gusta presenciar en vivo, ya no decimos en películas, en imágenes, ¿no? En vivo, este, crear, por ejemplo, contenido de videos en las redes sociales con mucha violencia, porque saben que los que suben eso saben que va a haber mucha audiencia, porque en general a los seres humanos ahorita nos deleitamos con esos actos de violencia. Así es que estamos en la misma condición que en los días de Lot y de Noé, sí, con el número uno, pero vamos a ver con las dos, con el otro causa grave que causó la destrucción, ¿sí? Dice aberración, número dos, aberraciones en las relaciones sexuales. Una aberración en las relaciones sexuales se refiere a las perversiones, a salirse fuera de lo normal o de lo que significa en realidad la sexualidad, ¿sí? Dice que eso era la condición de Sodoma y Gomorra. Tan es así de que hay unas palabras este, dentro de la medicina psiquiátrica y psicológica la salud mental, que se llaman, hay por ejemplo, un trastorno que se llama sodomía, ¿verdad? El sodomismo, ¿sí? ¿Eso viene de qué? De lo que se practicaba precisamente ¿dónde? En las ciudades de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidas, porque la aberración en las relaciones sexuales estaba al tope, a lo máximo, ¿sí? Este, eh, Judas 1:7, todos estos textos, el segundo de Pedro también menciona cuál era la condición y cuál iba a ser la condición en nuestros tiempos, en los días de nosotros. Adulterio, había, hay, sí. Homosexualismo, había, hay, sí. Incesto, había, lo tenemos, sí. Amalgamación, había y hay. Es decir, unirse sexualmente por ejemplo, un ser humano con un animal, sí, con una bestia, sí. Se le llama también bestialismo, etcétera. Esas son aberraciones sexuales, sí. Entonces, eso se practicaba en los días de Lot, en los días de Noé. La pregunta es, hoy, ¿cómo es nuestra condición en relación a este asunto? ¿Igual o peor, podríamos decir? Entonces, eso quiere decir que la destrucción es inevitable y que viene pronto. Y el tercer punto, porque arriba dice, 3 pecados graves causaron sus destrucciones. La soberbia, número 3, el orgullo y autosuficiencia. Y abundancia de que ociosidad, tener mucho tiempo que libre, sin trabajar, sin estar ocupado en cosas productivas. Entonces, la soberbia, pero eso lo ponemos en un solo rubro, en un solo punto, ¿sí? Soberbia, orgullo, autosuficiencia. Esto son similares estas palabras, ¿sí? Eso quiere decir que no necesitamos a Dios, que nos creemos autosuficientes y que nos creemos mucho, somos soberbios, con mucho orgullo, desarrollado, pero también esto va a la par con la ociosidad. O sea, es bueno descansar, es bueno, ratos de ocio, pero aquí habla de abundancia de ociosidad, es decir, exagerado tiempo en estado ocioso. Ezequiel 16, 49 y 50 menciona estos asuntos. Preguntamos hoy, ¿los días de Noé se parecen a nuestros días? Sí. ¿Los días de Lot se parecen a nuestros días? Sí. ¿Nosotros nos parecemos a lo que estaba sucediendo allá? Sí. Vino destrucción porque hubo estos 3 causas graves, precipitaron su destrucción. Estas 3 causas graves las tenemos ahorita, las estamos presenciando en todo el mundo, ¿sí? Así es que inevitablemente va a venir una destrucción. Elena de White escribió lo siguiente por aquí en esta lectura. Dice, el profeta Ezequiel
es precisamente aquí, Ezequiel 40, 16, 49 y 50, el último punto, el 3. Dice, el profeta Ezequiel describe una clase de personas que no debemos imitar. O sea, nosotros como cristianos. No ignoramos la caída de Sodoma debido a la corrupción de sus habitantes. La caída de Sodoma y las ciudades aledañas, ahí más chicas. Sodoma era la ciudad principal, pero ahí estaba Gomorra y otras ciudades más pequeñas. Todas fueron destruidas. No ignoramos que la caída de esa ciudad fue debido a qué? A la corrupción de sus habitantes. Cuando oímos hablar de corrupción, lo relacionamos a dinero, a fraude, ¿verdad? Ah, es que ese es un corrupto, pero la corrupción se aplica a cualquier actividad del ser humano, incluyendo las relaciones sexuales, aquí dice así. El profeta describe los males particulares que llevaron a la inmoralidad, y aquí los volvemos a mencionar: soberbia, saciedad de pan, dice él, ociosidad, o sea, mucha abundancia, ¿sí? Y la no empatía con las necesidades de nuestros prójimos. La no empatía es decir, cuando no solamente ignoramos sus necesidades, sino que al contrario, hasta nos aprovechamos de su necesidad para lastimarlos. Dice, ahora existen en el mundo los mismos pecados que hubo en Sodoma. Esto se escribió en 1873. La escribió la hermana de White. Y dice que ya en esos años ya era la condición, es decir, hace más de 100 años ya, ¿sí? Dice que la condición era igual a la de Sodoma. Los mismos pecados, dice. Y que trajo sobre aquellas, mundo antiguo, la ira de Dios, incluso su completa destrucción. Completa, ¿sí? Bueno, esas mismas condiciones que existieron en los días de Noé, antes del diluvio, dice, fueron las mismas que se presentaron en los días de Lot, también, dice, y su familia, con estos 6 tipos de pecado: violencia, desafío a Dios y aberraciones, ¿qué? Sexuales. Abajo ponemos las mismas que vimos ahorita: la soberbia, sí, la ociosidad. Satanás tiene, esta lectura viene en mensajes selectos. Satanás tiene el propósito de atraer, fíjense bien en esta situación. Satanás tiene el propósito de atraer a las ciudades, a los hombres y a las mujeres. ¿Con qué? Con el fin de lograrlo, inventa toda clase de novedades y diversiones en las grandes ciudades. Dice, y las ciudades del mundo están llegando a ser hoy como las ciudades que existían antes del diluvio. Volvemos a decir, dice Elena de White, fuera de las ciudades. Mensajes selectos, tomo 2, página 408. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo de Dios. Se va a hacer la misma condición económica, social, laboral, etcétera, ¿sí? Entonces, eh, dice aquí que Satanás está interesado en que en llevar a la gente a las ciudades. Por eso ya los ranchitos se están quedando solos, ¿sí? Me decían por allí el día de ayer de una ciudad muy grande, muy grande, muy grande de Europa, que la gente en estos tiempos de vacaciones, en el verano, las que viven en las grandes ciudades, no todos, pero mucha gente, emigra bueno, en vacaciones, se va a ciudades más pequeñas a pasar sus vacaciones, o se van a ciudades rurales o a otros países más pequeños con menos actividades de este tipo que estamos viendo. Y, pero hasta ahí está bien. Decimos, ah, qué bien, pues va a visitar allá a una comunidad rural, a relajarse, está bien. Despegarse un poco de la vida agitada de las ciudades.
Pero aquí dice que Satanás, el propósito no es sacar a la gente a las poblaciones chicas, sino dice que es atraer a la gente a las ciudades. Y asimismo, las ciudades grandes siguen llenas porque unos se van a descansar al medio rural o ciudades más pequeñas, pero toda la gente del campo y de las ciudades pequeñas se van a las grandes ciudades, ¿sí? Se van a las grandes ciudades en vacaciones, ¿sí? Nos vamos a Estados Unidos, nos vamos a Chicago, a Los Ángeles, nos vamos a, no sé, a ciudades grandes. Aquí en México nos vamos a la Ciudad de México, nos vamos a Monterrey, ¿no? No, pues porque aquí está re aburrido. Y entonces, y la gente, aunque Durango es una ciudad, pues no es grande, pero tampoco tan pequeña, pero la gente del campo se viene aquí también. Y entonces ya cuando llegan aquí les pasa lo que a Lot. Lot, ¿qué dice? Prefirió irse a las grandes ciudades y se fue a Sodoma. Allí a la ribera, a las orillas de Sodoma, ¿no? No se metió en la ciudad, pero con el tiempo, el crecimiento urbano de la ciudad, lo que lo circundó y quedó adentro de la ciudad, como sucede aquí, por ejemplo, aquí en Durango, con estas pequeñas poblaciones aquí de que el 20 de noviembre y que la Tinaja y que el 5 de mayo, que al último ya son colonias, son de Durango, porque ya la ciudad creció tanto que las absorbió. Y entonces se ven ahora involucrados en todas las actividades de las grandes ciudades. Dice aquí que por eso el campo, al menos aquí en México, está muy descuidado y muy abandonado, porque los campesinos han emigrado a las grandes ciudades, por lo que sea, ¿no? Por falta de apoyos de los gobiernos o por lo que sea. Pero las familias se están echando a qué? A perder en las grandes ciudades. Por eso dice el último renglón de la lectura esta. Volvemos a decir, fuera que de las ciudades. Muy bien, dice los mensajes de Dios antes del fin, porque el tema se llama los mensajes de Dios, recuerden. Los mensajes de Dios antes del fin de Sodoma y Gomorra los tenemos aquí en Génesis 18, 19, etcétera. Y el mensaje que se le dio a aquella comunidad, recuerdan ustedes que nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, llegaron a visitar a quién? A, a Lot, perdón, a Noé. O también me equivoqué. O a Abraham, fueron a visitarlo. Abraham, el tío de quién? De Lot, ¿sí? Lot vivía en Sodoma, ahí en esas ciudades, y entonces llega una comitiva celestial con quién? Con Abraham, a decirle que Dios ha descendido a la tierra para juzgar. Dice, yo veré cómo está la situación, o he visto cómo está la situación en esas ciudades, en esas grandes ciudades. Y ahí vive quién? Tu sobrino Lot. Entonces Dios desciende para juzgar esas ciudades. Pero dice, voy a ver, sí, ese es un mensaje de Dios, voy a ver cómo está la situación, no voy a venir y arbitrariamente a destruir estas ciudades, ¿sí? Sino que voy a juzgar, voy a ver, ¿sí? Un mensaje de juicio. O entonces, el primer mensaje de Dios que queremos resaltar, perdón, en esta mañana, es que Dios este, es, ¿cómo diríamos? Nos envía un mensaje de juicio. Le envió un mensaje de juicio al mundo antediluviano, en los días, tiempo de Lot, a estas ciudades, y también hoy nos envía un mensaje de juicio. Dice nuestro Dios, yo desciendo y voy a juzgar, pero antes que veré, y esto es importante, esta palabra, dice, descenderé ahora y qué, y veré. Dios no ejerce, esto nos indica que Dios no ejerce la justicia sin qué, sin examinar con mucho cuidado todo el entorno, todos los hechos.
porque nosotros somos muy dados a echarle la culpa a quien a Dios y decirle, ¿por qué Dios? ¿Por qué doy todo rumiento? ¿Por qué me duele los riñones? ¿Por qué? Dios sabe, Dios ejerce justicia, pero examina bien todo el asunto, de manera que cuando nosotros mismos, no que Dios nos mande, nosotros nos acarreamos nuestros males, Dios nos puede explicar ampliamente y nos dice, mira, te duelen los riñones porque tomas muchos refrescos, piedras en los riñones. Te duelen las rodillas porque mira, esto y esto con tus huesos, ¿sí? Es decir, Dios examina todo, por eso dice, voy a descender a juzgar, pero ¿qué? Dice, voy a examinar el caso. Ese primer ángel que se menciona, que con el cual que se quedó ahí con Abraham, el primer ángel es ¿quién? Ese que se menciona ahí, es Jehová, nuestro Dios, ¿sí? Este primer ángel, realiza doble obra, juzgar, pero al mismo tiempo que interceder por los justos. Aquí esto está interesante con este mensaje. Es un mensaje de que de juicio, sí, está bien, pero un juicio justo, lógico, porque primero nuestro Dios ve todo el caso completo, lo estudia, pero aparte eh, intercede también por quién, por sus hijos, por los que han aceptado a nuestro Señor Jesús. En este caso, nuestro Señor Jesús es el que intercede por nosotros en la actualidad y a través de la historia también ha intercedido. Pero hoy, claramente, desde que el Señor Jesús vino y derramó su sangre por nosotros, tiene toda la autoridad de interceder por nosotros, de pelear por nosotros. Como lo hizo quién? Abraham. Abraham en el tiempo de Lot fue el prototipo de quién, de Jesús, porque Abraham intercedió por su sobrino y le dijo, ¿cómo que vas a destruir Sodoma y Gomorra, esas ciudades? Y ahí está mi quién, mi sobrino. Sí, pero la condición es esta, yo ya vi que esto y esto. Bueno, está bien, pero y si hubiera unos 50 justos ahí, mira, si hubiera 50 no lo destruiría, pero no los hay. Bueno, 40, 30 y le fue bajando. Lo que quería Abraham era que no se destruyera a quién, a los justos. En este caso, los poquitos que había era Lot y su familia, sus hijas, ¿sí? Su esposa, que al último ni se salvó su esposa, ¿verdad? Entonces, este, el Señor Jesús está haciendo el trabajo que Abraham hizo, intercediendo por su sobrino para que no fuera destruida esa ciudad. Dice, por amor a mi sobrino, no destruyas ahí. Pero el veredicto estaba dado, se había estudiado bien el caso. Dijo, pues no te preocupes, voy a rescatar a Lot, a tu sobrino. Y conocemos la historia, ahí viene Génesis 18, ¿sí? Entonces, antes del juicio, antes de que cayera fuego y azufre, dice en Sodoma y Gomorra, hubo una intercesión. Sí, Abraham intercedió por su sobrino y Dios fue movido a misericordia y rescató al sobrino de Abraham. Fue destruido todo aquello, menos quién, Lot y sus hijas, su familia, ¿no? Esto quiere decir que nosotros también vamos a tener que, o tenemos ya un mensaje de juicio. Nosotros tenemos un mensaje de juicio hoy, en el 2024, ¿sí? Después de Cristo. Y sí, hay un mensaje de juicio, pero también hay que un mensaje de intercesión, es decir, nuestro Señor Jesús está intercediendo por nosotros para que nosotros salgamos vivos de esta grande tribulación final, de esta grande destrucción del fin de los tiempos. Entonces hay un paralelismo con Apocalipsis 14:7. O sea, eso que acabamos de estudiar del mensaje por estos tiempos, en el primer ángel de Apocalipsis 14. Dice que nuestro tiempo está por a gran voz, ya descendió un ángel, temen a Dios,
eso va a ser el mensaje de nosotros. ¿A qué hizo el puentes del agua? Eso lo conozco. ¿Y qué vemos aquí? Este mensaje es para nosotros. Este ya no fue para Lot ni para Noé. Este llamado, aquí encontramos muchas cosas interesantes. Nos insta a anunciar su juicio primero. Nosotros somos las personas indicadas, que nosotros conocemos el mensaje y que anunciarlo, que viene, que está un juicio, que ya llegó un juicio a nuestra tierra y nos convoca a regresar a nuestros principios de adoración. Nos invita a adorar que el sábado, dice que adoren al que hizo el cielo y la tierra. ¿Y por qué mencionamos aquí el sábado? Porque el sábado es el símbolo o es el icono de la ¿qué? De la creación de Dios. Si estamos adorando al que hizo el cielo y la tierra, entonces quiere decir que creemos que Dios santificó el día de sábado y lo puso en sus 10 mandamientos. Entonces nos invita a respetar, adorar el sábado, a adorar a Dios en sábado, ¿sí? Este mensaje es anunciado antes de la destrucción del mundo. A Jesús también intercede por su remanente, al igual que en Sodoma lo hizo Abraham. Entonces, este juicio ya empezó. Este mensaje, el primer mensaje de Díaz, ¿cuándo? ¿Recuerdan ustedes? Sí, cuando después de 1844, hacia nuestros días, el mensaje de juicio se dio, está dado, ¿sí? Es decir, estamos bajo un juicio investigador porque el Señor ha bajado a la tierra y está viendo el caso de cada uno de nosotros y las condiciones de nuestro planeta, la tierra. Pero hay un segundo mensaje, por ahí está en Génesis, en la antigüedad. ¿Cuál era el mensaje? Salgan de este lugar, ¿se acuerdan? Es un mensaje de alerta, Génesis 19:14. Este mensaje es un mensaje de urgencia porque iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, iba a ser destruido también ¿quién? El mundo antidiluviano. Pero en este caso específico Sodoma y Gomorra, por sus pecados, que ya vimos cuáles eran. Su aplicación principalmente a la familia de Lot. Es decir, salgan, el mensaje era para Lot y su familia, salgan, pero inmediatamente era un mensaje de alerta de urgencia. Prácticamente al último conocemos la historia y no salieron solos. Miren hasta dónde llega el amor de Dios. Nuestro Dios pudo haber dicho salgan y si no salen, pues ahí se quedan, ¿no? Pero dice que Dios utilizó a esos santos ángeles para que sacara a Lot y a su mujer y a sus hijas, a empujones prácticamente, porque ellos estaban entretenidos haciendo las maletas y haciendo esto y llevándose el recuerdito de acá y etcétera. Les dolía dejar su casa, sus pertenencias, su rancho, lo que haya sido, ¿sí? Pero era una urgencia. Y entonces los ángeles, en realidad, ellos ni siguieron bien la indicación, estaban ahí dudando, se iban, no se iban, y los ángeles prácticamente los sacaron empujones. Hasta allá llega el amor de Dios. Cuando nosotros no queremos acatar una orden urgente de nuestro Dios para salvar nuestra vida, Dios emplea el trabajo de sus santos ángeles para qué, para cooperar y convencernos, sacarnos, empujarnos, etcétera, ¿sí? Así es que este segundo mensaje de Apocalipsis 14 tiene similitud con esto, cuando los ángeles sacaron casi a la fuerza a Lot de Sodoma. Dice el segundo mensaje de Apocalipsis ya para nosotros directamente. Dice, otro ángel, ya vimos el primer ángel, el primer mensaje, un mensaje de juicio, ¿sí? Ahora, el segundo mensaje de qué es? Es una invitación a salir, así como la invitación a Lot que tenía que salir de Sodoma. Otro ángel le siguió, diciendo, ha caído Babilonia, la grande ciudad, porque ha hecho que beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y oí otra voz del cielo que decía, salgan de qué, salgan de ella, ¿de quién? De Babilonia. Salgan, pueblo mío, para que no sean
partícipes de sus pecados, ni reciban que parte de sus plagas. Recuerden que están por iniciar una serie de plagas en este mundo, ¿sí? Este, son 7 descritas en el Apocalipsis, y esas plagas son, ¿para quién? Para los que no salgan o salgamos de que de Babilonia. ¿Qué significa Babilonia? Babilonia ya no existe, la ciudad de Babilonia. Babilonia, el significado actual es todo la actividad político, religiosa, etcétera, a nivel mundial, que trae confusión. Babilonia significa confusión, confusión en los hijos de Dios. Es decir, la mundanalidad a nivel, desde muy, a niveles bajos hasta a nivel mundial, ¿no? Entonces, la invitación es salir de ella, ¿sí? Hay que salir, ahorita vimos una invitación, dice, salgan, salgan de las grandes ciudades. ¿Quién les va a predicar en las grandes ciudades? Pues nosotros. Pero una cosa es predicar en las ciudades y otra adoptar las conductas que se llevan en las ciudades. Pues nosotros las practicamos. Este, y si no queremos, ya cuando acordamos, ya estamos otra vez, ¿verdad? Es que yo no como de eso, no, como que no. Y al rato, ya cuando acuerdas, pues hasta tú estás invitando a comer cosas malsanas, ¿no? A otros. Acabo no pasa nada, hombre. De algo nos hemos de morir, ¿ya? Luego, no, puse el ejemplo ese, ¿no? Pero hay otras conductas, ¿no? Por ejemplo, la asistencia a ciertos lugares que Dios repudia, ¿no? Donde hay esas perversiones, precisamente que decíamos, donde hay mucha perversión sexual, donde hay mucha violencia. De cualquier lugar de mucha violencia tenemos que alejarnos, ¿sí? Porque ya cuando acordamos, ya hasta ni soy el violentado, sino yo soy el que violenta a las demás personas, ¿sí? Eso es que Dios nos quiere tanto que dice salgan. Y a veces que casi nos empuja, ¿no? Que, oye, no vayas a este lugar, no, es que, o salte de aquí. Y ahí estoy, a gustote yo, ¿no? Y a veces nos empuja. A mí me ha empujado de algunos lugares donde después me di cuenta que hubo una tragedia, ¿verdad? Pero Dios es tan amoroso que hasta nos saca como al otro, ¿verdad? Nos empuja. Y en varias ocasiones yo tuve esa experiencia. Nos alerta a que a salir de los pecados de Babilonia, es decir, todo, no que las cosas que se hacen en el mundo sean malas, que beber, comer, darse en casamiento, que labrar, que vender, que no, lo que decíamos hace rato no, sino esos 3 grandes pecados, la violencia, ¿qué más? El orgullo, la vanidad, todo eso, la ociosidad, lo que leímos hace rato, sí, todos esos 3 grandes, causas, todo lo que tiene que ver con la desviación de la sexualidad, ¿cómo se llama? Eh, bueno, todo eso, esos 3 grandes pecados, de esos derivan otros. Pero cuando yo ya, entré o estoy participando de algo de eso, voy a acabar muy mal. Esto es como cuando a veces llegamos a creer nosotros que la persona, un adicto que se consume y que al último muere todo dado al cárter físicamente, mentalmente, emocionalmente, y decimos, no, pero y si nosotros estudiamos su caso, vemos de que para llegar a esa adicción por probado el alcohol primero. Probó el alcohol y lógico que eso es un estimulante y eso te lleva a tomar más alcohol y luego cerveza y luego vinos más fuertes y luego eso ya no es nada, ahora marihuana y luego eso ya no es nada, ahora coca, ahora cristal, ahora todo y al último acaban consumidos las víctimas de la adicción. Esto es con el uso de sustancias, pero es en todos niveles. Primero agarro una cosa que no es mía, una figurita, y luego después agarro un peso, y luego 10, y luego 15, y luego ya en mi trabajo me sobornan y me dicen, oye, mira, aquí puedes ganar 2 millones, pues bueno, le entro. Y me la llevo, y al último termino destruido yo junto con mi familia. Lo que quiero enfatizar con esto es eso, porque a veces creemos que el mundo es malo. Aquí dice, salgan de los pecados de Babilonia. Se refiere a esos 3 causas este,
que fueron las causas de la destrucción del mundo antiguo y de Sodoma. Entonces, nosotros podemos ser destruidos individualmente, familiarmente, como sociedad, pero al fin y al cabo, al último, todo el mundo va a ser destruido por esas mismas causas, ¿sí? Por eso tenemos que, sin dejar de ser antisociales, tenemos que alejarnos de qué, de esos tipos de conductas. El que acepta el primer mensaje, que dice, también acepta es este. Es decir, si yo acepto el primer mensaje, que fue un mensaje de juicio, pero también un mensaje de que, de, de rescate, o sea, el Señor trabaja por nosotros, ¿sí? Para que salgamos bien librados de ese juicio. Pero también nos invita a que salgamos nosotros y a veces hasta nos empuja, ¿no? De situaciones que nos comprometen, ¿no? Entonces, si yo acepto ese mensaje, voy a aceptar es decir, salir de la condición, de las condiciones de pecado que la palabra de Dios las marca claramente, ¿no? Que no debo de participar de esas actividades. Entonces, si yo acepto el primero, acepto el segundo. Y ahora, ¿cuál sería el tercer mensaje? ¿Sí? Ahora vemos que el tercer mensaje de nuestro Dios es el siguiente. Todo esto va a ser destruido porque por fuego y azufre, como lo fue en la antigüedad, como fue Sodoma y Gomorra, en Génesis capítulo 19. Dice, este fue el final de los que no aceptaron los tres mensajes de advertencia, ¿sí? Mensaje de advertencia, de juicio, ¿sí? Un mensaje de que sal de aquí, no participes de esto. Y entonces, ¿cuál fue el final? Destruidos por fuego y azufre. En el caso de Lot, digo, perdón, de los antidiluvianos, pues destruidos porque por agua. El mundo antiguo fue destruido por agua, el Sodoma y Gomorra por fuego y azufre. Nuestro mundo va a ser destruido también porque por agua, no. Por eso el arco iris se planta después de una lluvia, recordándonos es el arco del pacto. Dios hizo un pacto con la humanidad y dice, cada vez que vean mi arco en las nubes, mi arco iris, quiere decir que yo nunca voy a destruir este mundo con agua. Dice, pero sí lo voy a destruir con qué? Con fuego. Dice, ellos en la antigüedad no le tuvieron, no respetaron, no temieron a Dios ni a su juicio. Se burlaron, ¿se acuerdan? No salieron de qué, de Sodoma, ni guardaron sus mandamientos. Siguieron que adorando a sus ídolos y pecando continuamente. Esa es la condición del ser humano, así somos. Cuando andamos asustados, nos queremos medio portar bien un rato, pero va a ser susto y otra vez. Esa es la condición que heredamos de nuestros primeros padres cuando se rebelaron contra Dios, cuando escucharon la voz del enemigo de Dios. Entonces, fueron destruidos por agua, unos, otros por fuego y azufre. Y bueno, en la actualidad, ¿qué pasa? Ese tercer mensaje que se le dio de destrucción a Sodoma y que lo predicara Noé en los días del diluvio, tiene similitud con qué? Con el tercer mensaje de Apocalipsis 14, 9 al 10. ¿Qué pasa? Dice el tercer ángel, el tercer mensaje, los siguió, es decir, siguió a quién, al primero y al segundo, diciendo, es una secuencia, dice, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también va a ser que destruido, beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con qué? Fuego y azufre, igual que en Sodoma y Gomorra, delante de los ángeles y del Cordero. Entonces, el tercer mensaje es un mensaje de que de no, de advertencia de no de adorar a nuestro Dios y no adorar a la bestia y a su imagen. ¿Cuál es esa bestia? ¿Sí? ¿Cuál es esa imagen? La condición de los que adoran a la bestia, el resultado final después del milenio de este mundo a causa de sus abominaciones. Es el resultado final
después de que, del milenio, después de aquellos 1000 años, de que el pueblo de Dios va a ir a vivir al cielo 1000 años, y luego después de esos 1000 años, el resultado final para los que no querramos salir de Babilonia y adoremos a la bestia y a su imagen, va a ser destruido nuestro planeta, junto con esas personas que nunca aceptaron la advertencia de los tres mensajes. Pero no solamente es porque no escucharon los mensajes, sino porque por la causa de sus pecados, abominaciones que no quisimos dejar. Eh, Dice aquí los que adoran a la vez a su imagen. Es decir, esto quiere decir los que nos ponemos de parte, no quiere decir que nos inclinemos y nos postremos y levantemos las manos, no. Los que estemos, en lugar de estar de parte de Dios, estemos en la parte contraria. O sea, Dios dice hay que santificar el sábado, hay que guardar el sábado. La bestia dice no, el sábado no, el domingo. Y la imagen de la bestia en algún momento va a decir el domingo también. Se, se sugiere que estos dos grandes poderes políticos religiosos, ¿sí? Simbolizan a la Iglesia universal que impondrá, se impondrá sobre las demás y religiones y va a asociarse con los gobiernos para obligar a la gente a que reciba toda la honra y la gloria esta organización religiosa, ¿sí? Mundial, la más grande, la más fuerte, la más poderosa. Y su imagen, sí, pues está simbolizada aquí también por quien promueve lo que la bestia vaya a decir. Si en aquí se sugiere que es un país que va a ejercer su fuerza política civil para obligar a que todo mundo en los tiempos finales se ponga en contra de Dios y se ponga del lado de la iglesia popular, de la bestia, ¿sí? Y esa imagen, pues, este, tiene que ser el país más poderoso de la tierra, y ustedes saben cuál es ahorita. El país más poderoso, querramos o no, nos caigan mal o no, son los Estados Unidos, ¿sí? Cuando esto se una, este poder político con este civil, ese civil con la bestia de esencia religiosa, entonces va a haber una grande persecución. Y quien por miedo a ser perseguido se ponga del lado contrario a Dios, dice aquí, va a ser atormentado con fuego y azufre, la destrucción también de lo material de nuestro. Entonces, nosotros que conocemos estos tres mensajes, ¿a qué están llamados? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nosotros pertenecemos a una organización económica, o no sé, o en nuestro trabajo, empresa de salud, una empresa financiera, una empresa académica, una empresa de construcción, etcétera. Todos tenemos un empleo. Cuando nosotros vamos a qué? A cumplir con una tarea a nuestro trabajo, donde se nos paga para nuestro sustento. Pero nosotros estamos obligados a cumplir ¿qué? Ciertos requisitos dentro de la empresa. Si no, somos echados fuera, nos desemplean. Y así algunos somos llamados a ser servidores públicos, otros a, a elaborar artículos, etcétera, pero tenemos que cumplir con ¿qué? Con nuestro cometido en donde yo trabajo, ¿sí? O también en lo escolar, si yo no cumplo todos los requisitos y no hago todas las funciones de un buen estudiante, pues también soy echado fuera, ¿no? Además de que el objetivo no se lograría. Entonces, nosotros que conocemos, aunque sea poquito, estos tres mensajes que acabamos de repasar, dice, nosotros fuimos llamados a qué? A aceptar primero los mensajes de los tres ángeles. Primero tengo que creer en ellos, tengo que aceptarlos. Un mensaje de juicio, un mensaje de adoración solo a nuestro Dios, un mensaje
de advertencia a salir de acá y adorar solo a Dios, etcétera. Esos tres mensajes tengo que primero aceptarlos. ¿Estoy de acuerdo con ellos? Sí. Que si estoy de acuerdo con ellos, entonces lo que sigue. Voy a darle gloria guardando que sus mandamientos, por amor a Él, porque aquí podemos también malentender y decir, ay, bueno, para no quemarme en el fuego eterno, voy a guardar los mandamientos. No, eso es guardar los mandamientos por miedo, por temor, por querer salir librado. Dios sabe cuando lo hacemos por miedo y cuando lo hacemos por amor a Él. Entonces, cuando nosotros guardemos los mandamientos por amor a Jesús, por agradecimiento a nuestro Dios, entonces quiere decir que ya cumplimos con este primer requisito a lo que fuimos llamados. A adorar, fuimos llamados a adorar al Creador que representa observar su día de reposo. Cuando decimos, es que yo adoro a mi Creador. ¿El Creador de qué? Ah, de los cielos y la tierra. Ah, entonces estamos haciendo alusión a los días de la creación donde se instituyó el sábado. Entonces yo debo de respetar y observar el sábado. Somos llamados también a salir de que de la confusión religiosa, ¿sí? A salir de Babilonia, del error, a no participar del pecado también del mundo, ¿sí? Podemos tener amigos en el mundo, pero no participar con nuestros amigos de las actividades que Dios abomina, ¿no? Y luego, anunciar que su juicio investigador, que es un mensaje de juicio, acuérdense, un juicio investigador donde se está analizando todo el caso de cada persona nacida en este planeta, desde el Adán y Eva hasta el último niño que nazca, y que este juicio inició en 1944. Este es un estudio fascinante que pues, ahorita no lo vamos a estudiar, solo lo mencionamos. El juicio, el mensaje de juicio ya está, pero nosotros tenemos que anunciarlo de todos modos. ¿Saben qué? A nuestros amigos, a la gente, a nuestra familia, pues, ahorita estamos siendo analizados. El Señor bajó a ver nuestra condición porque viene el juicio final. Son dos etapas del juicio, ¿no? Juicio investigador y el juicio final. Primero, se investiga el caso y luego que viene, la sentencia. Así es que nos llama a culminar la obra por medio del Espíritu Santo. El llamado es a terminar el trabajo que Dios quiere que haga su iglesia aquí en la tierra. Ese trabajo no es otra cosa más que anunciemos nosotros estos tres mensajes al mundo. Por amor a Dios y por amor a quien, a la humanidad. Si a mí me caen mal las personas, pues entonces no anuncies nada, deja que se pierdan, ¿no? Pero si yo tengo personas significativas a mi alrededor, yo tengo que anunciarles, ¿sí? Así es que finalmente, como en los días de qué, de Noé, así fueron los días de qué, de Lot, igual la condición. Estamos enfrascados en trabajar, en estudiar, en divertirnos, en, no sé, en recrearnos. Tenemos muchas actividades en construir, en casarnos, en plantar, en edificar. Y está bien, eso no está mal. Tenemos que estar ocupados en eso. Esas son actividades comunes, ¿sí? De la vida. Eso no está mal. Lo que está mal es cuando nosotros abusamos de esas actividades de tal manera que nos olvidamos de Dios y de sus mensajes. Es decir, por ejemplo, el trabajo es bueno, sí, pero si yo trabajo de más, aparte de que me enfermo, estoy descuidando mi relación con Dios. Trabajar es bueno, sí, pero tiene que ser con equilibrio. Recrearme, divertirme es bueno. Entonces, pero que casarse es bueno, sí, pero tenemos que hacer esas actividades de la vida diaria comunes, tenemos que hacerlas bajo la dirección de Dios, que son actividades normales y buenas en sí, no malas en sí mismas. Pero recuerden, el orgullo, la vanidad, la ociosidad, todo lo que repasamos y que aquí lo recordamos para terminar nuestro estudio de esta mañana, sobre todo esos tres pecados graves que causaron la destrucción en Sodoma y en el mundo antediluviano,
que nosotros no los practiquemos, ¿sí? O sea, no quiere decir que las actividades diarias no las vamos a hacer, sí, son responsabilidades, pero tenemos que tenemos que este, salir de las relaciones de violencia, ¿sí? De los lugares de violencia. Nosotros nunca ejercer violencia. Si llegamos a ser violentados, debemos de, también de evitar esas situaciones, porque a veces nosotros mismos nos metemos, ¿no? Como quien consigue una pareja, una mujer que consigue un esposo golpeador, abusador y que no la mantiene y que todo eso es violencia, ¿no? Tanto física como emocional, psicológica. Pero luego cuando esas personas se enferman por esa situación, el médico les dice, oye, ¿y por qué no lo dejan? No, dice, ¿y qué hago sin él? Ah, bueno, entonces le gusta, ¿verdad? Entonces sígale pues ahí. Nosotros también tenemos que salir de las situaciones donde se está violentando los derechos, ¿sí? A veces hay que perder para ganar. A lo mejor no, la violencia no solo son golpes. Una violencia puede ser, tú estás dando tu opinión puede ser en el hogar, con tus amigos, en el trabajo, y alguien te empieza a atacar por lo que tú estás exponiendo. Entonces, eso es violencia también. Entonces, déjalos que hablen ahí como locos y tú retírate de esas personas y reúnete con personas que te edifiquen, donde en lugar de violencia recibas porras para salir adelante por tu situación, ¿sí? En lugar de la crítica. Entonces, la violencia, tenemos que salir de ella, porque hoy los habitantes hemos desafiado públicamente a Dios y a su ley. Hemos encontrado la verdad, deleite en los actos de violencia. Hay algunos de nosotros que nos encanta discutir. Si en este día no he discutido 10 veces, me duermo hasta, no me puedo ni dormir porque no, me faltó una, es que debo de discutir 11 veces durante el día, ¿no? Tenemos que evitar todo eso, porque eso además nos lleva a que podemos hasta cometer un delito, ¿no? Cuando estamos en una situación muy violenta. Entonces, las aberraciones sexuales que son el pan de cada día y que cada día hasta las autoridades nos invitan a participar de esto. Es que ahora ya no importa que sea hombre, que mujer, que niño, que niña, que quién sabe qué, que la libertad de esto y que de lo otro. Y, todas esas situaciones hasta los gobiernos las promueven y nos dicen que tenemos que entrar. Es más, hasta la Secretaría de Educación Pública las promueve. Y ahora ya se han metido estas aberraciones en relación a la sexualidad en las escuelas para los niños de kinder, de primaria, etc. Entonces, esa es nuestra condición, lamentablemente, ¿sí? Y estamos nosotros participando de ellas. Si lo estamos haciendo, de la uno, de la 2, vamos a salir raspados en el final de los tiempos, cuando venga Jesús. Ahora, soy soberbio, no me gusta perder, no me gusta que mi opinión se me cuestione, no me gusta, soy orgulloso, me creo autosuficiente, no necesito de nadie, ni mucho menos de Dios. Soy víctima de conductas que perjudican a las zonas de la salud porque tengo abundancia, ociosidad. Entonces, todas estas situaciones tenemos que salir de ellas, ¿sí? Para que cuando venga el Señor Jesús nos halle, nos emplee su misericordia, que ya la están dando con nosotros y nos rescate de la destrucción final. Pero nosotros no queremos eh, salir librados de la crisis final cuando venga Jesús solos. Nosotros queremos que vayan con nosotros nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes, nuestras familias, sí, nuestros compañeros de trabajo, de escuela, etcétera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Darles a conocer los tres mensajes de nuestro Dios. La disciplina en la escuela de Cristo, los dejo con esta lectura inspiradora. La disciplina es Cristo. Todos somos disciplinados en algún momento en la escuela de Cristo, ¿sí? Tenemos que sujetarnos a una disciplina.
Y la disciplina en la escuela en la que estamos inscritos ahorita tú y yo, hará que la iglesia que repose sobre el brazo de su amado, es decir, sobre el Señor Jesús. Los redimidos del Señor van a llegar finalmente a Sión, a la ciudad celestial, como con cantos y gozo eternos, con triunfo y victoria. Toda la hueste, toda la multitud, todo el ejército de Dios, todo el ejército angelical cantará con regocijo junto con quién, con los redimidos, con los últimos, este, con los, perdón, los sobrevivientes de esa crisis final que se avecina, ¿sí? Se van a unir todos los hijos de Dios en un canto de triunfo y victoria con las voces de los ángeles. ¿Qué les parece? ¿Cómo ir a hacer esa experiencia, ¿sí? Finalmente dice, pero ¿cuáles son los requisitos para ser ciudadanos de esa ciudad de Sión, la ciudad celestial? ¿Cuáles son los requisitos? Bienaventurados los que, ¿qué? Los que guardan sus mandamientos, pero no por miedo, ni porque los mandamientos nos salven, no, en agradecimiento por la gracia recibida. Todos somos salvos por gracia, es un regalo de Dios la gracia, ¿sí? Recibida. Ah, bueno, por agradecimiento, dice aquí Dios, bienaventurados, felices los que guardan sus mandamientos, los de Dios, pero por el motivo de agradecimiento a la gracia recibida, para que no pensemos que por las cosas buenas que hagamos nos van a salvar, no. Las cosas que hagamos bien las hacemos por agradecimiento, por fe, por la gracia recibida, para que su potencia, dice, de quien vayamos a ir, sea en el árbol de la vida, ese árbol de la vida del que fue quitado Adán y Eva, ¿se acuerdan? En el Edén. Otra vez vamos a participar de ese árbol de la vida, para que su potencia sea el árbol de la vida y entren, dice Apocalipsis 22:14, por las puertas de la ciudad. Mi deseo y oración es de que todos los que estamos ahorita aquí reunidos vamos a entrar por esas puertas de la ciudad, junto con aquellos que les llevemos el mensaje por nuestros seres queridos. Que Dios los bendiga, que tengan un feliz sábado. Bendiciones.